Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora venimos con esta meditación. Ya no hay condenación. Ahora, la pregunta es, porque al oír que ya no hay condenación, bueno, quizás diríamos, ¿verdad? Qué bueno, si acabó la condenación, ya todo el mundo va a ser salvo, ya no necesitamos ir a la iglesia, ya no necesitamos leer la Biblia, no necesitamos confesar que Jesús es mi Salvador personal, ya no necesito obedecer sus mandamientos, en fin, ¿cuántas cosas podrían venirnos a la mente cuando escuchamos esta frase, ya no hay condenación? Pero el detalle es, ¿para quiénes ya no hay condenación? Y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura, y vamos a iniciar con el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, en donde encontramos que ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para aquellos que estamos en unidad con nuestro Señor Jesucristo. Que ya no andamos solos, ya no caminamos solos, ya no vivimos de acuerdo a nuestro propio pensamiento ni a nuestro propio deseo, sino que vivimos conforme al poder del Espíritu Santo, que es lo que nos manda la palabra. Así que vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 4, en donde vamos a encontrar esta parte de la Escritura, en donde dice que ya no hay condenación, ¿verdad? Para aquellos que hemos creído, que hemos buscado y que hemos recibido y que no dudamos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 4. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, dice la otra versión: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Y en el 4 dice: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que ilumines mi mente, mi boca, mi corazón, y me ayudes, Padre, en todo sentido a poder desarrollar este tema y no confundir, Señor, a cada uno de nuestros hermanos o de aquellos, Padre, que tienen a bien poder escuchar esta meditación. Así que en el hueco de tu mano me deposito y sé tú tomando el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, para que no hable la carne, sino que sea el Espíritu Santo el que me ayude, Señor, a poder desarrollar este tema. También te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras familias, por nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges, por cada uno de nuestros familiares, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, Padre, por favor, guárdalos, protégelos, bendígalos y pon tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de los enfermos, así como a mi madre, Señor, que todavía pues seguimos en esta lucha, Señor, para salir adelante, para que se pueda levantar de esa cama y que ese hueso, Señor, pueda llegar a su normalidad. Y también, Padre, si nos vas a dar la oportunidad de que sea operada, pues seas tú, Señor, proveyendo para pagar ese servicio. Señor, desde ya pues nos depositamos en el hueco de tu mano y seas tú el que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, adorado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, este versículo, el número 1 de Romanos 8, nos dice pues que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? Este versículo para los estudiosos bíblicos tiene un agregado, lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y por eso leíamos el versículo 4, en el cual también podemos ver que hay esa parte donde dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto del versículo 1 en el capítulo 8 de la Reina Valera? Porque según los estudiosos, estos son agregados que le hicieron a esta Biblia, porque recordemos que esta Biblia fue traducida, ¿verdad? Y no estoy en contra de ello, pero para aclarar que esta Biblia para los estudiosos tiene un agregado de 1500 versículos, ¿verdad? En los 66 libros hay eso, según los estudiosos. Entonces, estos agregados, como este que tiene el número 1, cuando dice los que no andan conforme al Espíritu, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es un agregado que se encuentra en el versículo 4. Entonces, por esta razón, es que, como repito, y en las demás Biblias, incluyendo la Dios habla hoy, que es una Biblia que se cree que es una versión católica, pues tampoco existe ese agregado. Esa Biblia no lo tiene. La Biblia del oso tampoco lo tiene. La Biblia, las israelitas, que son la Peshita, la Kadosh, tampoco tienen este agregado de este versículo, y por eso los estudiosos dicen, no, es que esta Biblia tiene más versículos agregados más de los originales, porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra este agregado que tiene aquí en la Valera. Entonces hago la aclaración, y por eso leíamos los dos versículos, el 1 y el 4, porque, como dice, incluyendo también a la lenguaje actual, que tampoco tiene ese agregado, porque el lenguaje actual dice, por lo tanto, los que viven unidos a Jesucristo no seremos castigados, o sea, no habrá condenación. El castigo aquí se refiere a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿para quiénes? Entonces, entrando en el tema, ahora preguntémonos, ¿para quién no hay condenación? Porque si hablamos de que no hay condenación, entonces el mundo entero se va a regocijar y va a decir, entonces no necesitamos estar en una iglesia, no necesitamos buscar de Jesucristo, no necesitamos leer ni siquiera la Biblia, y vivamos nuestras vidas como mejor nos parezcan, porque el Señor ya quitó la condenación. Pero momento, aquí cuando dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, la palabra está en el aspecto de decir, estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, estamos unidos a Él, y ahora nos hemos convertido en siervos, y podemos hacer una aclaración de la palabra siervo al decir que ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra siervo, eso significa. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad había muchos esclavos y todos estaban bajo la tutela del dueño. Entonces, el amo y el señor, digamos, de la hacienda o de la casa grande, en donde tenía muchos esclavos, ellos estaban bajo su merced, bajo su dirección, bajo su mandamiento, y también él les proveía cobija, les proveía comida, les proveía techo, les proveía todo. E incluso hasta los hijos de los esclavos que estaban con el amo, entonces también gozaban de esos beneficios. Entonces, si podemos hacer una comparación respecto al esclavo, al siervo, y en este caso vamos a hablar de los esclavos de nuestro Señor Jesucristo, porque cada uno de nosotros ha venido a voluntad propia, ha venido a servirle, se ha venido a postrar, nos hemos venido a postrar delante de Él de una manera voluntaria, porque nadie nos ha obligado a creer en el Evangelio, nadie nos ha obligado a creer en Jesús como nuestro único Salvador personal, o creer en nuestro Padre Celestial, que Él es el amo y Señor de todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra. Así como, entonces, si Él es el amo, entonces cuando nosotros venimos a sus pies, cuando nosotros nos entregamos, le estamos diciendo, Señor, a partir de ahora tú vas a tomar el control en mi mente, en mi vida, en mi familia, en mi casa, y por lo tanto yo voy a ser tu esclavo,
y voy a estar bajo tus órdenes, bajo tu mandamiento. En otras palabras, vamos a decir, vamos a estar bajo la dirección bíblica. Ahora, si el hombre, cuando reconoce a Jesús, renuncia completamente al mundo, renuncia completamente al pecado, renuncia completamente a la maldad, entonces el hombre se está constituyendo en hijo de Dios, lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nos constituimos en hijos de Dios, es porque así como el Hijo obedece a su Padre terrenal, así nosotros también tenemos que obedecer a nuestro Padre, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el mundo creyente, o sea, creyentes en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y nuestro Salvador personal, al mundo religioso que dice que también o hablan de Jesucristo, hablan de nuestro Padre Celestial, inclusive pues leen la Biblia, solo que la Biblia la leen por porciones, la Biblia la leen por capítulos, o sea, hay porciones bíblicas que el religioso está siempre escogiendo y está dispuesto a enfrentar batalla en contra de la verdad, o sea, en contra de la verdad, de lo que la misma Biblia nos está enseñando, porque hay personas que tienen a flor de labio algunos versículos bíblicos para confrontar, ¿verdad? O para decir, no, es que yo estoy en la verdad y por lo tanto a mí, mi Padre, a mí Dios me va a salvar el día que yo muera. Bueno, y tenemos el caso, podemos decir, ¿verdad? Cada persona que muere dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, o en el mundo entero, el mundo religioso dice que ya está en paz, que ya está en el cielo, que ya está a cuenta con el Señor porque ya murió. O en otros aspectos podríamos decir, bueno, como ya murió, vamos a hacer ciertos rituales para que el Señor reciba su alma, para que el Señor lo perdone, para que el Señor no lo condene. Entonces nos damos cuenta que en el aspecto religioso hay muchas cosas que se hacen no de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, sino de acuerdo a la filosofía humana, al propio entendimiento. Por eso ayer hablábamos también en Romanos, en Hechos capítulo 17, hablábamos de lo que Pablo estaba platicando con los atenienses allá en esta parte llamada Areópago. Entonces, en donde ellos tenían un montón de dioses y que Pablo comienza a decirle, veo que ustedes son muy religiosos, pero en sus altares también hay una inscripción dedicada al Dios no conocido, entonces, o al Dios desconocido. Entonces, bajo estas circunstancias, ahora también podemos entender que el mundo religioso, a pesar de que se cree muy devoto al Señor, pero no es devoto al Señor sino a su religión, y cree que está buscando la salvación y que a través de eso la va a encontrar según esta palabra. Por eso dije, lo vamos a conocer de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, no de acuerdo a mi propia suposición, a mi propio pensamiento o a mi propio deseo. Porque cualquiera puede agarrar este versículo y decir, bueno, como ya no hay condenación, ahora yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo bailar, yo puedo vivir en pecado, haciendo el pecado, y no hay problema. Porque en verdad hay una religión que así lo enseña y dice, y toma también estos versículos de base y dicen, como la carne ya no tiene nada que ver con el espíritu, porque así dice esta religión, que ya no tiene nada que ver con el espíritu, entonces el espíritu es una cosa, dice, estamos en contacto con nuestro Padre Celestial, pero la carne aquí en la tierra, como es débil, entonces yo puedo vivir en fornicación, puedo vivir en adulterio, puedo darle gusto a mi carne conforme a mis propios deseos y vivir mi vida de acuerdo a como yo lo establezca. O sea, eso es algo que, vuelvo a repetir, eso es algo que en la Biblia no nos está permitiendo a todos aquellos. ¿Por qué? Porque vamos a leer otra porción bíblica. Bueno, dice, voy a leer nuevamente estos versículos en la Reina Valera.
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a obviar la otra parte del versículo. Y vamos a leer el 4 cuando dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué implica que yo ya no sea condenado por el Señor? Entonces, que a partir de ahora, yo debería de andar no conforme a la carne, no conforme a mis deseos, no conforme a mis propias decisiones, sino conforme a la dirección espiritual. En otras palabras, podríamos decir, y como incluso algunos están en contra de la santificación, algunos están en contra de lo espiritual y dicen, ¿verdad? Por eso algunos nos llaman espíritus fláuticos y cosas por el estilo, ¿verdad? Que se han inventado, porque no están de acuerdo que la palabra nos llama a santidad, no están de acuerdo cuando la palabra nos llama y bíblicamente está escrita cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, todo aquel que ha venido a sus pies, tiene que reconocer que tenemos un solo amo. Y nuestro amo es nuestro Señor Jesucristo, y que debemos de dejarnos de guiar por su mandamiento, por su palabra, y decía ayer, no pisotear la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, eso implica que yo tengo que renunciar a todos los deseos del mundo, a todos mis deseos carnales, a todas las costumbres, a todas las religiosidades, y vivir de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Entonces, por eso dice, porque ya no vamos a andar, porque, mire, es bien contradictorio que una persona diga, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy un predicador, yo soy un servidor, yo soy alguien que ha creído en Él, y todavía lo decimos, ¿verdad? Yo sé en quién he creído, pero en su vida normal, en su vida natural, pues a veces se ven cosas, o sea que a veces hacemos cosas que dejan mucho que desear. Mucho que desear en el aspecto espiritual, mucho que desear en nuestro caminar espiritual, obedeciendo la palabra, porque muchos, como repito, es muy contradictorio, pero decir que yo soy un buen predicador, decir que yo soy un buen hijo de Dios, decir que yo soy un buen esposo, que yo soy un buen hijo, que yo soy un buen padre, pero a la postre estoy cometiendo los errores que el mundo comete, como el hombre que no tiene ningún temor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, andamos muchas veces algunos en la carne, pero dice el Señor, como ya no es posible que nosotros que venimos a los pies de Cristo sigamos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad, de acuerdo a nuestros propios deseos, entonces ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu, bajo una dirección espiritual, y esa únicamente la vamos a encontrar a través de la palabra. Por eso, en el Evangelio de Juan vamos a comenzar con el capítulo 3, 18, donde dice, aquí todos conocemos el Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 18, y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando dice el mundo, aquí está abarcando a religiosidades o a religiosos, como también al que no quiere nada de la religión. Bueno, hay quienes, ¿verdad?, dicen son religiosos, pero siguen viviendo su vida de acuerdo a su propio estilo, ¿verdad? Se emborrachan, pelean, asesinan, roban, viven en fornicación, viven en adulterio, viven haciendo todo lo que el mundo hace. Entonces, por eso dice que nuestro Padre Celestial no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero aquí el 18 nos dice otra cosa. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si yo estoy diciendo que soy hijo de Dios, que si yo estoy diciendo que no tengo ninguna condenación y que yo al morir tengo la seguridad de ir al cielo, entonces es que rotundamente tengo que entregarme en las manos, rendirme a los pies de nuestro Señor Jesucristo y renunciar prácticamente ¿a qué? A todo el mundo, o sea, a las costumbres del mundo, a las religiosidades, a las costumbres,
a las tradiciones. Yo tendría que renunciar a todo eso para tener la seguridad. Y quiero decir que ese muchas veces es un problema para nosotros que decimos ser hijos de Dios. Es un problema para nosotros los que decimos que vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Digo, es imposible porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a que a los aplausos, estamos acostumbrados a las emociones, pero no estamos acostumbrados a aprender de la palabra. Porque a muchos nos gusta cuando dice, cante hermano, regocíjese, salte, grite y todo lo demás. Claro, es que cuando nos congregamos podríamos decir, vamos a hacer cosas de júbilo y vamos a decir, es que este es el gozo del Señor. Y estoy completamente de acuerdo. El problema es cuando salimos de la reunión. El problema es cuando salimos a la calle, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al estudio e incluso qué hacemos en nuestros hogares. Estamos oyendo una predicación, estamos oyendo un mensaje bíblico o estamos oyendo música o estamos viendo en la televisión algún programa no alusivo para el cristiano, no alusivo para el Hijo de Dios. Entonces, de acuerdo a todas esas cosas, como dicen estos versículos, que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para que todos aquellos que creemos en Él tuviéramos vida en Él, para que no perdamos, para que no seamos condenados, sino que tengamos vida eterna. Y porque el Padre no envió a su Hijo a condenarlo, sino a salvar a la humanidad, en todo el mundo en general. Cuando dice, otra versión le dice el cómo, ¿verdad? Y el 18 dice que el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe? Son aquellos que se burlan del Evangelio, son aquellos que se ponen a reír, así como se pusieron a reír los del Areópago cuando les dijo que Jesús había resucitado. Unos dijeron, no, tú estás loco, tú estás hablando otras cosas, tú no estás hablando según lo que yo creo, porque el religioso eso quiere, que cuando platicamos con él quiere, por decirlo así, decir de que quiere oír lo que él cree, porque a él religiosamente le han enseñado cosas que no son bíblicas, le han enseñado cosas, inclusive le han enseñado cosas como para decir, esto es mentira, lo que los separados, lo que los protestantes, lo que no han creído, los que han renunciado a nuestra religión, a nuestra iglesia, eso no es cierto lo que ellos dicen, y comienzan a hacer una serie de declaraciones y comienzan también a forzar ciertos versículos bíblicos para decir, ya ven, aquí está lo que nosotros creemos. Ahora bien, en el capítulo 15 de Juan, también quiero leerles esta parte donde dice que él es la vid verdadera. Dice así esta palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, que la palabra es la que limpia mi mente, la palabra es la que limpia mi corazón, la palabra es la que me hace limpiar los deseos mundanos que yo pueda tener en mi mente, en mi corazón, porque la palabra es la que hace el efecto. No es los cantos, no solamente los cantos, las alabanzas, solo las oraciones o las vigilias, como muchos creemos. Porque muchos dicen, si usted no viene a la vigilia, usted va a perder la salvación. Si usted no está en ayuno y en oración, no se está poniendo a cuentas con el Señor. Si usted no le gustan las alabanzas, tampoco va a entrar al cielo. Bueno, y se ponen a hacer caso, a tal grado que uno dijo, así, ¿verdad? Literalmente dijo, si ustedes no celebran la Navidad, tampoco van a ser salvos, no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para sustentar estas cosas que muchas veces puedo decir a través de la palabra? Porque aquí claramente lo dice, ¿verdad? Que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el fruto que nosotros debemos de dar es espiritual, no material. Y luego dice,
y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la importancia de aprender de la palabra, la importancia de estudiar la palabra, la importancia de leer todos los días mi Biblia. Entonces, cuando yo entre más leo, el Espíritu Santo me va dando pues más entendimiento para que yo pueda creer lo que la Biblia dice. Ahora dice en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, aquí nos está diciendo lo que dice Romanos 8:1, ¿verdad? La unidad o la pertenencia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije, vamos a leer varios versículos para que nos demos cuenta qué es lo que nos dice la palabra, cuando nosotros podemos decir que sí vamos al cielo y no habrá ninguna condenación para todos aquellos que hemos creído, nos hemos rendido completamente a nuestros pies y ya no vivimos conforme a nuestros propios deseos, sino que ahora vivimos con lo que la palabra nos enseña, y también bajo la dirección del poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que usted y yo debemos de aprender de la palabra, cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, por eso dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, que cuando dicen el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sea la rama, si no permanece en la vid, si no permanecemos en la vid, en la mata de higuera, de uvas, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el tronco o es el vástago central, en donde de ahí nacen las ramitas o las guillas, en donde viene el fruto, vienen las uvas, y eso es lo que nos está diciendo el Señor, que si nosotros permanecemos en Él, vamos a llevar ¿qué? Fruto, pero si no permanecemos en Él, no vamos a tener ese fruto, y por decirlo así, lo que es pues el arrepentimiento. Y ahora dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí prácticamente, mis queridos hermanos, estamos hablando del testimonio que nosotros estamos dando hacia los demás, el testimonio que estamos dando hacia aquellos que aún no creen en nuestro Señor Jesucristo, incluyendo pues a nuestra propia familia, no digamos a los vecinos, no digamos a los amigos, no digamos a los compañeros de estudio, de trabajo y de todas aquellas personas con las cuales tenemos algún contacto o alguna comunicación. ¿Qué hablamos con ellos cuando nos comunicamos, pues digamos por el teléfono, ya sea por las redes sociales o en la llamada? ¿Qué hablamos con ellos? ¿Qué mensaje les estamos transmitiendo nosotros al decir que somos hijos de Dios, pero que en verdad estamos demostrando que el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas, que el Señor ha cambiado mi mente, que el Señor ha cambiado mi corazón, que el Señor ahora me ha hecho completamente diferente, o es que sigo actuando igual? Entonces, por esa razón es que usted y yo debemos de dar un buen testimonio en cuanto a lo que la palabra nos enseña, en cuanto tenemos que dar ese testimonio para saber si en verdad estamos obedeciendo, así como decimos muchas veces, ¿verdad? Que somos esclavos del Señor. ¿Qué tanto estamos obedeciendo esa palabra? ¿Qué tanto estamos obedeciendo su mandamiento? ¿Qué tanto estamos obedeciendo todo lo que Él quiere que nosotros hagamos y de lo que quiere que desechemos? Porque el Señor en su palabra nos manda que debemos desechar muchas cosas, ¿verdad? Y si leyéramos esas partes en donde dice que tenemos que dejar o dejar de enojarnos, de ser iracundos, de ser pleitistas, de hablar malas palabras, de ya no insultar a los demás, ni de pensar hacer daño a los demás. Entonces, todo eso, como repito, está en la palabra, está en la Biblia, no es invento mío, está en la palabra, porque al leer esos versículos, tanto en Efesios, Colosenses y Gálatas, hombre, si ahí te encontramos, no digamos en Timoteo, ahí hay unas grandes listas de las cuales nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de desechar, deberíamos de aborrecer. Y por eso digo, para quienes no hay condenación, hay condenación para todo el mundo, ya no hay condenación para todo el mundo, ya no hay condenación para el religioso
o ya no hay condenación para los que han recibido y reconocido que Jesús es nuestro único Dios y Salvador personal, porque eso es lo que nos dice la palabra, que la condenación ya no existirá para todos aquellos que ahora estamos bajo la protección de nuestro Padre Celestial, estamos bajo su dirección, estamos bajo la dirección de su palabra, de su mandamiento, estamos así como dice el Salmo también 91, los que habitan al abrigo de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay una seguridad cuando nosotros estamos como esclavos sirviéndole al Señor, entonces tenemos una seguridad de que todo lo que estamos haciendo, mire, y eso usted y yo no lo podemos negar, porque usted y yo sabemos cuando le fallamos al Señor, usted y yo sabemos cuando quebrantamos la palabra, usted y yo sabemos cuando no estamos caminando de acuerdo a su mandamiento, usted y yo sabemos que en el momento preciso en que vamos a cometer un error, usted y yo sabemos que estamos haciendo pecado, pero aún así no nos importa, y por eso la palabra claramente, y voy a repetir el versículo 8 donde dice, ¿verdad? Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. No seremos castigados ¿con qué? Con la condenación eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vivimos de acuerdo a nuestra carne, sino que vivimos de acuerdo a los mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo, lo que dice el 4 de la otra versión. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos, o sea, la dirección de la palabra, de la ley, ¿verdad? Aquí pues la ley también significa la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestras vidas, si es que nosotros le damos oportunidad si es que nosotros le damos oportunidad a que el Espíritu Santo pueda gobernar nuestras mentes, pueda gobernar nuestros corazones, pueda gobernar nuestros deseos mundanos, que cuando andemos en la calle pues no insultemos a aquellos que nos insultan, sino que al contrario, pues que seamos de aquellos que dejamos pasar pues la ofensa por alto y no las contestamos. Ahora, ¿qué dice en Romanos capítulo 10 versículo 4? Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia para todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, por eso, hablando al respecto de la ley, recuérdese que en Romanos encontramos que la ley no puede salvar al hombre, no puede salvar a la humanidad. Por eso la necesidad de que viniera Cristo a morir en la cruz del Calvario y que a través de él nosotros alcancemos la salvación. Entonces, a través de la ley nadie podía salvarse. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo entero que pueda cumplir todos los mandamientos. Bueno, nosotros conocemos y tomamos por mandamientos los 10 que están escritos, que aparecen en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Decimos, no, es que yo guardo los 10 mandamientos, pero lamentablemente no son 10 mandamientos, son 613 los mandamientos que nuestro Padre Celestial le dio a su pueblo Israel, y eso también nos concierne a nosotros como iglesia. Ahora preguntémonos, porque dice, si tan solo uno es quebrantado, quebrantamos toda la ley. Entonces, bajo esas circunstancias, es por eso que ningún hombre puede ser salvo viviendo bajo la ley, porque tiene que cumplirlo completamente a cabalidad y no quebrantar ninguno. Pero la pregunta es, ¿habrá algún hombre sobre la faz de la tierra que no tenga malos deseos, malos pensamientos o situaciones difíciles que él pueda decir, hombre, yo puedo vivir obedeciendo siempre la ley? Pues no hay ninguno. Entonces, ahora vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 2. Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, un hombre, una mujer, un cristiano, un evangélico, que ahora ya se ha declarado hijo de Dios, ya no tiene por qué estar viendo las cosas del mundo, ya no tiene que estar poniendo su esperanza. Y aquí puedo decir algo,
sin meterme en controversia con nadie, puedo decir algo. Hay muchos, incluyendo que dicen que son hijos de Dios, que dicen que son evangélicos, pero están confiando más en el hombre que en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con esto que está pasando en nuestro país El Salvador, y no estoy en contra de eso, al contrario, bendito sea el Señor por las cosas que han pasado en nuestra nación. Ahora pues, en verdad, los índices delincuenciales se han reducido a un 60 o 80%. No estamos al 100%, porque todavía pues hay personas dedicadas a hacer el mal, e incluso han sacado unos de circulación de las calles y para encerrarlos, pero han surgido otros, ¿verdad? Que ahí andan amenazando, que se suben a los buses a robar y a todas esas cosas. O sea, que en una nación es imposible, en el mundo va a ser imposible que el mundo tenga paz. ¿Por qué? Porque mientras el hombre no vea con los ojos espirituales a las cosas celestiales, ¿cómo va a cambiar? No puede. Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso decía que nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como hijos de Él, tenemos que ver que las cosas celestiales, las cosas terrenales, sí, no quiere decir que estemos ciegos, no quiere decir que no las vamos a observar, sí las vamos a ver, pero ¿sabe qué? Esas cosas no deben de impregnarnos a nosotros, porque yo lo he dicho, aquí en El Salvador van a dejar de suceder las cosas que ahora suceden en el aspecto de la maldad, cuando el hombre se arrepienta y venga a los pies de Cristo, cuando tengamos personas líderes en nuestro país El Salvador que de verdad confíen en Él, que de verdad se pudiesen ellos entregar a los pies de Cristo y obedecer la palabra. Mire, el día que eso sucede en nuestro país El Salvador, mire, la tierra, El Salvador y todo lo demás vamos a hacer entonces sí vamos a hacer la envidia del mundo entero, porque van a decir, no hombre, queremos ser como El Salvador, queremos ser como toda esa población que ahora toda está inclinada. ¿Que inclinada a quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque si no, viendo las noticias nos damos cuenta del último acontecimiento que ha pasado, ¿verdad? En donde 12 personas, 12 familias quedaron de luto porque se encontraban reunidos y según dicen pues que estaba ya a reventar, pero se encontraban reunidos para un evento deportivo. ¿Y qué pasó? Bueno, murieron. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de aquellos que ahora murieron, o de las familias dolientes, cuando hay una campaña evangélica en ese mismo lugar, cuántos de ellos podrían haber asistido? Porque los lugares, cuando hay cuestiones así, ¿verdad?, de hacer una reunión para predicar del evangelio, para hablar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo se hace oídos sordos. Y quienes llenan esos lugares, pues siempre son los mismos que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Los mismos que nos congregamos en algunas iglesias y decimos, vamos a ir a apoyar ese evento. Entonces, por eso digo, cuando es cosa del mundo, la gente se alborota, pero cuando es cosa de nuestro Señor Jesucristo, inclusive para poder salvar su alma, entonces pues nadie quiere ir. Ahora, la pregunta es, ¿verdad? De los que murieron, de los que fallecieron, lamentablemente, ¿verdad? Porque fue una tragedia. Ahora preguntémonos, ¿cuántos de ellos iban a una iglesia? ¿Cuántos de ellos leían la Biblia? ¿Cuántos de ellos habían confesado de que Jesús era su Salvador personal? Pero, como vuelvo a repetir, la vida que la palabra nos invita a vivir es una vida completamente separada del mundo. Por eso, cuando dice este versículo que ya no tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, me equivoqué, porque dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por eso llevaba pues a esta parte en donde digo que no quiero controversia con nadie, porque no estoy criticando, sino la decisión que cada uno de nosotros estamos tomando, ¿verdad? Porque a pesar de que decimos ser hijos de Dios, que a pesar que nos congregamos en una iglesia, a pesar que andamos una Biblia, a pesar que oramos, a pesar que vamos a una vigilia, vamos a un ayuno y oración, cantamos alabanza, coritos y todo lo demás, y saltamos y gritamos de júbilo dentro de la iglesia, pero el problema es, en nuestra vida personal, cómo estamos actuando, ¿verdad? Porque muchos hasta nos ponemos a pelear por consecuencia de un hombre.
Y ningún hombre ha venido a morir a la tierra por mis pecados. El que vino a morir fue mi Señor Jesucristo. Entonces yo, ¿por qué tengo que estar poniendo la mirada en el hombre? Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, si yo ya me declaré hijo de Dios, si yo ya me declaré esclavo de Él, de mi Señor Jesucristo, entonces debo de entender que yo he muerto completamente al mundo. Yo he muerto completamente a las costumbres. Yo he muerto a las tradiciones. Yo he muerto a las tradiciones o costumbres. Yo tendría que haber muerto y no tenía que estarme involucrando con el mundo, haciendo las celebraciones que muchos en momentos de fiesta estamos haciendo. Porque aquí prácticamente nos dice, porque habéis muerto, ¿qué? Porque habéis muerto al pecado, habéis muerto para el mundo, habéis muerto para las costumbres, para las tradiciones, a todos tus deseos carnales tenés que haber muerto. Eso me dice la palabra. Y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo. O sea, que mi vida debe de estar en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo estoy en la mano de nuestro Señor Jesucristo, estoy en Él, estoy en su mismo caminar, en su mismo pensar, en su misma dirección, obedeciendo la palabra, entonces yo estoy escondido en Él. Y si estoy escondido, si estoy en su mano, o estoy bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, entonces, ¿qué mal me puede venir? ¿Qué circunstancias difíciles puedo atravesar? Aún que no quiero decir que por ser evangélico, que por creer en Cristo, que por entregarme completamente a Él, no voy a tener problemas o dificultades. No, es que esas están a la orden del día. El asunto es que todas las dificultades, todos los problemas, ahora los vemos bajo un punto de vista diferente como lo ve el mundo. Porque cuando una persona está enferma, cuando una persona está hospitalizada o ha tenido algún accidente, está toda fracturada, toda macheteada, balaceada en un hospital, dice, algo está pagando y hasta cierto punto, pues no es incorrecto. Sí es incorrecto, porque una persona que esté balaceada, una persona que esté macheteada, toda persona que esté accidentada, muchas veces están por las malas decisiones que tomaron, especialmente para aquellos que toman mucho alcohol, para aquellos que toman o usan la droga, ¿verdad? Para andar, como dicen los hipotes, ¿verdad? Para andar en onda. Entonces, por esas decisiones es que muchos están en los hospitales, otros en el cementerio y otros en sus camas, ¿verdad? Todos amolados. Entonces, pero es por las mismas decisiones. Entonces, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, porque aquí se puede tomar en cuenta ese otro versículo que dice en 2 de Corintios 5:17, porque ahora somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Ya no vivimos en el mundo, pero no vivimos inmersos en sus tradiciones y costumbres. Entonces, por eso dice, porque habéis muerto al pecado y al mundo en general, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Cristo, que es, y también en Dios nuestro Padre Celestial. Y dice el 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, mis queridos hermanos, mire, y aún en Colosenses capítulo 3 del versículo 6 en adelante habla lo que yo estaba diciendo de las cosas, que si somos hijos de Dios, que si yo soy una nueva criatura, que si yo ya he muerto al mundo, que si yo, como dice este versículo, estoy seguro de que ya no hay ninguna condenación para mí, entonces debería de dejar de hacer estas cosas, y de carreritas se los voy a leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice del versículo 6 en Colosenses del capítulo 5 en adelante, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Cada uno de nosotros hemos practicado, y algunos lo seguimos practicando, todas estas cosas que dice la palabra, que debemos de dejar, que debemos de aborrecer. ¿Por qué? Porque eso no es de un hijo de Dios. Eso no es de uno que dice, yo voy al cielo, de uno que dice, yo no puedo recibir condenación porque he recibido a Cristo como mi Salvador personal, pero es más orgulloso, es más engreído,
es más petulante, como decía alguien, ¿verdad?, que cualquier persona del mundo. Entonces, por eso dice que si de verdad yo quiero estar unido a mi Señor Jesucristo y actuar y andar como Él anduvo y nos enseñó, entonces tenemos que hacer morir que todo lo terrenal en nuestras vidas, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, que es idolatría, porque la avaricia se vuelve idolatría, porque ahí se cumple el versículo que el amor al dinero, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona avaricienta le tiene más amor al dinero que a su propia vida, ¿verdad? Son de aquellos que, bueno, aquí había un dicho, ¿verdad?, que no les gusta comer pues saludable, sino que comen solo chatarra. ¿Por qué? Porque les da lástima gastar el dinero en cosas saludables. Entonces dice que es avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, si usted y yo antes éramos borrachos, antes andábamos en religiosidades, antes andábamos en todos malos deseos, en todas nuestras pasiones vergonzosas, entonces ahora tenemos que desecharlas. ¿Por qué? Porque como dice el 7, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero en el 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si usted y yo ahora nos hemos considerado muertos al pecado, nos hemos considerado que estamos seguros de nuestra salvación para ir al cielo, entonces, mis queridos hermanos, debemos de desechar todas aquellas cosas del mundo y poner nuestros ojos en las cosas celestiales, no en las terrenales. Lo que pasa en la tierra es una cosa, pero lo que pasa en el cielo es otra. ¿Por qué? Porque del cielo va a sonar esa trompeta. Del cielo el Señor ordenará que suene esa trompeta para levantar ¿a quién? A su iglesia, a su prometida. Y si usted y yo no estamos preparados, si usted y yo no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, entonces vamos a irnos, vamos a oír el trompetazo o nos iremos a quedar. Bueno, cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo su evangelio, cada uno de nosotros sabe cómo estamos caminando delante de nuestro Señor Jesucristo, y en esto podríamos decir, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pues debemos de poner debemos de poner nuestra barba en remojo, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor pues nos manda y nos está ahora pues dando la oportunidad de la vida eterna. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias porque hasta aquí, mi Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en nuestras familias, en mi madre, Señor, que puedas tomar el control de su vida y que tengas misericordia de ella, para que la tengamos unos días más con nosotros, Señor, hasta el tiempo que tú decidas llevártela. Así también, Padre, te suplico pues que seas tú guardando y bendiciendo a cada una de nuestras familias en donde quiera que se encuentre. Papito lindo, asimismo te quiero rogar que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, para que puedan reconocerte a ti como Salvador personal. Señor, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias Cristo por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de la vida que nos da, y gracias también porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Bueno, a última hora tuvimos un problema, nos hemos quedado a oscuras
pero la bendita palabra del Señor siempre va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Bendiciones.